En el corazón de la Ciudad de México existe un lugar que busca generar en todas las personas una conciencia común, de unión, de encuentro y de reflexión, que lleve a identificar en el otro aquello que nos une y no aquello que nos separa. Se trata del Museo Memoria y Tolerancia, un espacio educativo y de exhibición que nos conmueve porque nos obliga a recordar y entender los grandes crímenes contra la humanidad que han ocurrido en nuestra historia. Siempre con la intención de prevenir, sensibilizar y evitar que estos atroces acontecimientos se repitan. Adán, todo el Museo Memoria y Tolerancia es muy significativo, pero este lugar en particular, este sitio en el que estamos, es todavía más significativo, ¿verdad? Se han llamado el lamento. Sí, es, dicho de otra manera, el corazón del museo. Ajá. Lo llamamos potencial perdido y es un lamento. Lo que vemos aquí al fondo nuestro son más de 20,000 cuentas de cristal, simbolizando lágrimas. Y el significado de ellas es un llanto de la humanidad por los niños perdidos, asesinados durante los genocidios. Afuera de este espacio lo que hay es un árbol de olivo y nosotros somos de alguna forma guardianes y lo que intentamos hacer con toda nuestra labor es evitar que esto vuelva a suceder en el sentido de la promesa del nunca más. Y al fuera está la paz, ¿no? Que es el árbol de olivo y por eso es tan significativo este espacio. De alguna manera, si en los genocidios lo que se pierde cuando suceden es un grupo y si fuéramos colores, las conexiones en ese arco iris que hay, cuando asesinan niños, lo que se pierde es el brillo para toda la humanidad en común. Claro. Sin duda son momentos dramáticos para la humanidad, estos genocidios, estos asesinatos en masa, todos los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y por eso el museo creo que es muy correctamente nombrado memoria, ¿no? Porque tú dices, hay que apelar a que esto jamás se borre del recuerdo de la gente, porque tenerlo en mente permanentemente es una forma de evitarlo a toda costa. Claro, vamos, y movilizar la memoria solo por la memoria para sentir el peso podría ayudarnos a recordar y a no repetir. Pero por eso somos memoria y tolerancia, porque además de utilizar la memoria como una puerta pedagógica para ponernos por un momento en los zapatos del otro que pasó por ello, también tenemos la contraparte, que hay que hacer para que esto nunca más se repita. Entonces, la parte de tolerancia, tenemos una concepción que es muy diferente con aquella con la que nació la palabra, que era aguantarse, soportar, conceder. Lo que el Museo de Memoria y Tolerancia dice que la tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Y en buena medida es el tercer piso del museo que trata todo sobre ello, lo que nos recuerda es como si yo me acerco a usted, por ejemplo, somos diferentes, pero hay más cosas que me hacen parecido a usted, maestro, que las que nos hacen diferentes, y que también en el respeto y la aceptación de esa diferencia y de esa diversidad, el convivir nos enriquece a ambos. Si lo multiplicamos por todas las conexiones sociales que hay, lo que entenderíamos que hace la tolerancia es que hace posible la paz. Claro. ¿No? Sí, porque este concepto del otro como el enemigo, pues lo hace como suprimible, ¿no? De cierta forma. En cambio, si entendemos al otro como una parte nuestra al mismo tiempo, difícilmente la vamos a desprender. Así es, y vamos, muchas culturas y muchas veces grandes conflictos se han desatado por entender al otro como suprimible. Pero en buena medida es porque lo vemos a través de dos lentes, la ignorancia y el miedo. No sabemos o no entendemos al otro y al no entenderlo nos causa miedo, nos causa temor. Y en lugar de acercarnos y dialogar y buscar las posibilidades de convivencia, lo que hacemos es, pues es más fácil deshacerme de él. Hayan sido, pues digamos que, malformaciones, contrahechuras de nuestro desarrollo cultural, pero en distintos momentos de la historia, y el futuro no escapa, han surgido estos deseos por marginar al otro de muchas formas, ¿no? Entre países, por ejemplo, entre el jingoísmo, entre la gente, pues el racismo, el etnicismo, el clasismo, que son todos antivalores que tú dices, que los encontramos en todas las sociedades y México no se escapa a ella. Entonces, y eso de una simple marginación, digamos, que puede ser la segregación, hasta el asesinato en masa, ¿no? Porque el otro no importa, ¿no? Y no solo no importa, sino que al suprimirlo no se está incurriendo en ningún crimen, ¿no?
Sí, vamos, en muchos sentidos, gran parte de lo que ustedes van a ver aquí era legal. No, una de las herramientas que el régimen nazi utilizó para convencer a la población de que la persecución de judíos, personas homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, que les decimos Roma y Sinti, y opositores políticos era normal, era que en las propias leyes estaba permitido, por ejemplo, que la población judía no tuviera ciudadanía, que si el testigo de Jehová no hacía el saludo al Führer, que era Adolf Hitler, estaba yendo en contra de la ley y que por eso merecía ser castigado, ¿no? Entonces sí, muchas veces la propia ley ha legitimado este tipo de violaciones. Si estamos en esta escalera de violencia, de evaluación y distinción, el que tener leyes que de alguna manera puedan ayudarlos a recorrer en reversa, es decir, a subir esta escalera, es benéfica para todos, claro. Para el blanco, para el mestizo y para aquellos que en la piel portan el ser una población originaria. Sí, y mira, todos estos prejuicios, todos estos contrechuras culturales, que como tú bien lo dices, fueron hasta legales en mucho tiempo y así tuvieron pues una identificación legítima, ¿sí? A nosotros se nos olvida frecuentemente, ¿no? Y nosotros incurrimos en esas prácticas muchas veces sin querer, ¿no? Como parte de una especie de uso y costumbre. Y de ahí que la importancia de este museo y de que lo visite la gente es que recuerde, que lleve en la memoria todas estas cuestiones, y aquí lo muestran de una manera gráfica, de una manera muy didáctica, para que tú dices, la gente se impresiona, ¿no? Ese es uno de los objetivos, ¿no? Impresionar a la gente para que el mensaje haga una huella más profunda, ¿no? Sí, vamos, intentamos en el museo utilizar 3 ejes que se notan aquí, ¿no? La investigación, particularmente histórica y antropológica, sociológica, la memoria a través del testimonio, la voz viva de aquellos que sobrevivieron, y finalmente el arte, ¿no? Las instalaciones del museo son esas 3 cosas trabajando en conjunto, de alguna manera entremezcladas, para entregar un mensaje de la responsabilidad que tenemos con el mundo presente y con las generaciones futuras. Si la memoria permite que tengamos presente errores del pasado, lo natural es avanzar hacia la tolerancia. La historia de la humanidad representa nuestro pasado. Entenderla nos permite generar diálogos, actos inspiradores y encontrar la riqueza de las diferencias que nos conforman y nunca más ser cómplices de las violaciones a los derechos de otros. De alguna manera lo que el museo intenta hacer es cambiar el corazón de las personas. Y si cambia una persona, en realidad cambia el mundo. Entonces, nuestra idea es que con cada una de las personas que trabajamos, que vienen al museo, lo que hacemos es que es una experiencia única, primero, pero también es una experiencia profunda, donde hay una inmersión. El espacio en el que estamos en este momento significa, de alguna manera, nos remite a Auschwitz-Birkenau, el gran campo de exterminio del que la gente tiene de alguna forma memoria. Incluso antes de hablar sobre Holocausto o Shoah, que son los términos más conocidos para el exterminio de los judíos europeos por el régimen nazi, la gente sí sabía que Auschwitz existía, ¿no? Entonces, alrededor nuestro lo que hay es un fotomural enorme que da cuenta de las 3 partes del complejo de Auschwitz: el campo de concentración, el campo de exterminio, el campo de trabajo, y el vagón como una tecnología que fue utilizada tanto para el traslado de las personas hacia los campos de concentración, pero por otro lado como un significante. ¿Por qué? Porque lo que hacía el vagón como un mecanismo de opresión o de represión era que deshumanizaba a las personas. El museo tiene, ¿cómo está compuesto? ¿Hay salas? Porque hay salas temáticas. Sí, como fuimos viendo, hay una exhibición permanente que tiene el Holocausto como el ejemplo último o más único que existe sobre el genocidio, porque a partir de ese se define. Y después viene, también pasamos por ahí, la parte de los armenios, porque los armenios son un antecedente que Lemkin utiliza para definir el término. Y luego vamos hablando de otros genocidios que sucedieron después del 45. ¿Por qué?
porque en el 45 hubo una promesa, la promesa era nunca más, y es una promesa que como género humano hemos incumplido. Entonces, Holocausto son varias salas, y después viene la sala donde se define el genocidio, es una proyección, después viene la sala de los armenios, y después vienen Ruanda, Yugoslavia, Guatemala, viene Camboya y viene Darfur. Terminamos estas salas y viene después una instalación artística del maestro Lozano Hemer que habla sobre los crímenes de lesa humanidad y la incidencia el día de hoy. Luego un memorial que es el potencial perdido, que también pasamos por ahí. Y después hablamos de la parte de tolerancia. Si hablamos de memoria, que es una de las grandes secciones, todo esto es memoria, y después tolerancia es el tercer piso, y habla todo sobre la diferencia entre seres humanos, el otro, y el respeto y el valor de la diferencia. Y finalmente, en el segundo piso, lo que tenemos es la sala de exhibiciones temporales, que hoy por hoy tiene la exhibición Así Soy, Personas con Discapacidad. Ah, ok. Y están por montar una nueva temporal, ¿no? Sí, más o menos, las exhibiciones temporales duran entre 3 y 4 meses y tienen un periodo de un mes antes y un mes después, entonces tenemos de 2 a 3 exhibiciones por año. Ahorita estamos trabajando en Tierra Herida, que es una sobre cambio climático, y también estamos trabajando en una sobre Gandhi y la no violencia. Pues te agradezco mucho, Maestro, Adán, es muy interesante lo que tienen ustedes aquí, gustazo. los felicito. Y la verdad que se va uno aquí con una sensación, esa es la palabra, distinta de con la que uno entra, y qué bueno que cumple esa labor, porque por lo menos mi visión se reafirmó en muchos sentidos y mi sensibilidad está pues todavía más a flor de piel. Adán, Muchísimas gracias. te lo agradezco mucho. Al contrario, un gusto a todas las personas que lo ven domingo con domingo. Al recorrer el museo, uno no puede ser indiferente al dolor, a la guerra, a la discriminación, al rechazo. ¿Qué nos hace pensar que somos mejores unos que otros? ¿Qué o quién nos coronó inferiores o superiores por género, religión, raza y otras tantas diferencias que encontramos? Quiero pensar que sabremos encontrar lo que nos une y nos hace fuertes, lo que realza a este nuevo México.